Hola, buenos días. Hoy es día 7 de marzo y este es el culto digital de la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Y la buena noticia es de que ya desde el martes hay libre circulación por los pueblos del País Vasco, lo cual quiere decir que dos cosas importantes. Una, podemos empezar con los cultos generales otra vez en el local el domingo que viene, si Dios quiere. Y también, pues, algunos podremos ver a alguna nieta que no hemos visto en mucho tiempo. Así que, bueno, pues gracias a Dios por esa buena noticia y esperamos tener buen culto el domingo que viene allí. Bueno, vamos a ver. Vamos a cantar primeramente un coro que hoy va a ser Señor, ¿quién entrará? Creo, me parece que es el Salmo 22, no estoy seguro, pero creo que sí. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Bueno, lo siento por el pequeño fallo. Bueno, pues vamos adelante. A ver, ¿dónde estoy? Estoy buscando... bien, perdón. Muy bien. Espero que algunos hayáis podido escuchar esta mañana el devocional de Facebook en directo, que estuve hablando del rey David. Bueno, antes de que fuese rey, una enseñanza muy importante de cuando Saúl empezó a enfocar en él, empezó a ir a por él para matarlo. Y bueno, pues interesante la historia de David y lo que el Señor nos enseña a través de su trato con David, el que iba a ser gran rey de Israel luego. Y bueno, esta tarde a las 9, ya hora de cenar, más o menos, voy a dar el siguiente estudio de la profecía, bien, número 8. Y vamos a entrar ya en el Nuevo Testamento y vamos a empezar a estudiar qué es la profecía. Hemos estado, casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido introducción, que era necesario y yo creo que buena e importante enseñanza, pero ahora ya vamos a ver más bien lo que es la profecía. Así que espero que podáis darle al enlace y entrar en Facebook sin tener cuenta si no lo tenéis, pero podéis entrar y podéis mirar y ver ahí la enseñanza. Normalmente suele durar 25 minutos, 30 minutos más o menos, no suele ser mucho más. Y bien, y esta semana vamos a orar por la Iglesia Bautista de Vallecas, la iglesia donde pastorea el hermano José Manuel, que por cierto, nuestra iglesia apoya a su familia cada mes, ayudándoles con un sostén económico para ayudarles en esa obra. Y aunque era un deseo de ayudarles en el arranque, pues todavía llevamos ya unos años ayudándoles. Y ya la iglesia se está estableciendo y va bien. Y tengo unas fotos y también un audio que el hermano José ha preparado. Y eso os lo pondré, pues mira, ahora mismo lo pondré para que lo disfrutemos y luego vuelvo con más anuncios. Hola hermanos,
Mi nombre es José Manuel Cabrero y es una bendición pues poder compartir con vosotros este audio. Quería comentaros un poco pues toda la historia de la iglesia en Vallecas. Iniciamos en diciembre del 2012 y fue difícil. Los inicios son duros, pero Dios nos dio pues la salud y la sabiduría para hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, pues poco a poco fue añadiéndose gente. Tristemente pues muchas personas también se han ido yendo en el camino, cosa que es normal, pero nuestros ojos siempre han estado puestos en Cristo y queriendo hacer las cosas lo mejor posible para Él. Gracias a Dios por mi esposa, que siempre ha estado pues apoyándome y ayudándome en todas las tareas, y bueno, pues poquito a poco hemos ido trabajando con diferentes ministerios que las personas que se han ido haciéndose miembros pues nos han ido ayudando. Y bueno, pues actualmente pues tenemos varios ministerios, estamos trabajando bastante con los niños y tenemos unos trabajos que bueno, pues intentamos trabajar coordinadamente, tanto los niños, jovencitos y lo que son los jóvenes, y también un poco los adultos, y tomamos un tema para poder enseñarlo conjuntamente, y gracias a Dios ha ido bastante bien. Se ha podido hacer un teatro en el mes de enero, con el mes de misiones, que hemos tratado el libro de Jonás. También hemos iniciado un ministerio pues para mí de gran bendición, que es de las ancianas, que nos juntamos una vez al mes con las ancianas de la iglesia, y sobre todo es una cuestión que estamos intentando apoyar la oración, y que las hermanas pues estén orando, sobre todo por las más jóvenes, y la verdad es que estoy muy contento. También hemos iniciado pues a través del libro que las mujeres creen, las mentiras que las mujeres creen, perdón, y también las mentiras que los hombres creen y las mentiras que los jóvenes creen. Pues hemos coordinado una vez al mes trabajar con los diferentes ministerios, y la verdad es que pues estamos viendo en el ministerio de damas, de mujeres, pues una gran respuesta, y vemos un crecimiento espiritual que el Señor pues nos está ayudando. Pues también pues estamos contentos de ver cómo el Señor nos está ayudando en este tiempo de pandemia. Se ha añadido más gente a la iglesia por el motivo de que había personas que iban en transporte público a diferentes lugares de Madrid, y eso ha hecho que la iglesia pues tengamos también varios cultos para poder ocupar el aforo. Y nada, hermanos, muchas gracias por vuestro apoyo. Os pido oración por mi madre, que tiene demencia senil, y para que el Señor la cuide y pueda estar con ella desde aquí, desde Madrid. Pues un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y que seáis fieles al Señor. Bendiciones. Adiós. Muy bien, pues entonces, ahora unos cumpleaños. Mañana cumple el pequeño Aarón, 3 añitos va a cumplir mañana. Luego Julián y Daniela cumplen o celebran su 4º aniversario, Julián y Daniela. Así que felicidades por eso. Y luego, esto es el día jueves, no sé si lo he dicho, Julián y Daniela el día jueves. Luego el sábado cumple Andrés Sánchez, y Nelly el mismo domingo, que seguramente lo mencionaremos el domingo también. Los que cumplen el domingo les da por los dos lados. Así que felicidades a todos, al pequeñito, a la pareja, y también a los dos que cumplen a fin de la semana. Bien, luego en peticiones tenemos varias cosas. Inés está buscando un piso en alquiler por Beasain y Ordizia, si puede ser, pero también Zumárraga o vamos, por la zona. Así que vamos a orar por Inés en ese tema. 2 personas nos piden oración por salud. Primero Idalia, que tiene unos temas importantes de salud, y también Telma. Y así que las 2 hermanas necesitan nuestras oraciones, y que el Señor les dé gracia, y si puede ser también que les dé alivio en esos temas de salud. Antonia nos pide otra vez por la situación familiar, por sus hijos que busquen a Dios. Su madre siempre pide también por ella, y ella misma necesita un trabajo. Entonces, Antonia, pedimos por ella.
Pili nos comparte también un tema que Leandro, la prima de Leandro, que se llama Sonia, tiene cáncer y le han operado recientemente y la familia está muy triste, muy golpeada, por supuesto. Y entonces, pues, orar por ella, por la familia, por Leandro y Pili, para que puedan ser de ánimo, de bendición, y al final poderles presentar, ¿no?, el Señor Jesucristo y todo lo que Él ofrece. Y también piden por un amigo, Constantino, que perdió a su madre por COVID ahora recientemente. Bien, luego Samir también pide por su vida espiritual, la de su familia, y está también buscando trabajo, Samir. Entonces, oramos por él. Y luego David, de Vitoria, donde está estudiando, voy a leer lo que me escribió. Dice: quería pedir oración por este mes de trabajos y presentaciones del máster. Es el último mes presencial, pero sobre todo para poder tener la actitud correcta ante todas estas metas, que pueda honrar a Dios y glorificarle en todo lo que haga. También por los compañeros y profesores, que Dios haga su obra en cada uno de ellos. Muy buena petición. Y vamos a ver, también Daniela. ¿Os acordáis que hace unas semanas nos pidió por el tema de sus papeles? Porque, bueno, andaba un poco ahí complicada la cosa. Y ella dice: quiero dar gracias a Dios por su infinito amor y misericordia. Ayer en la tarde me llegó la notificación de mi tarjeta. Así que, muchas gracias por orar, dice. Qué bueno, Daniela. Gracias a Dios por eso. Y luego, una lista de los que buscan trabajo, bueno, sumándolos un poco. Hermano José Acosta, que está empezando unas clases, un curso, digamos, pero también necesitará trabajo. Christopher y Faith también, y luego Samir y Antonia. Entonces son hermanos entre la congregación que necesitan trabajo. Bien, y entonces no dejemos de orar por la iglesia de Vallecas, que el Señor lo bendiga, al hermano José Manuel y su familia, y que Dios los bendiga mucho. Bien, pues vamos a pasar un momento de oración y luego daré yo el mensaje de Marcos, el siguiente pasaje que nos toca. Y después de eso vamos a tener varios testimonios de vosotros, diferentes testimonios, incluso alguno más largo. El hermano Wilmer nos va a dar un estudio más bien. Y luego también el hermano Timoteo Darling, de la zona de Madrid. Él también va a dar un estudio hoy, será nuestro maestro, profesor invitado de fuera. Bien, entonces, pues nada, un momentito de oración. Bueno, pues vamos al libro de Marcos y vamos a continuar en el capítulo 4. Si tenéis las Biblias, pues voy a leer a partir del 33 y vamos a ver si podemos avanzar hoy y hacer un cacho grande. Bien, voy a leer versículo 33 de Marcos capítulo 4. Dice: después de dar las parábolas del sembrador, del crecimiento de la semilla, o de la semilla de mostaza, si os acordáis. Si habéis perdido alguno de esos, pues volver atrás y escuchar esos mensajes, que por cierto no hay que ver el vídeo de todo el culto, se puede ir y ahí también en el canal de YouTube de la iglesia están los mensajes solamente de Marcos. Bien, versículo 33. Con muchas parábolas como estas
les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Cómo nos gustaría tener todas las parábolas del Señor? Seguro que no las tenemos todas, ¿eh? Tenemos las que Él nos registró en los 4 evangelios, no tenemos más. Pero seguramente, porque fíjate que a veces nos dice la palabra que la gente se quedaba escuchándole todo el día. Así que imagínate qué bonito las enseñanzas que daría el Señor. Pero Él les hablaba en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, lo cual quiere decir que había un montón ahí que no conocemos, ¿no? De parábolas. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bien, hemos hablado ya de parábolas en numerosas ocasiones, de que las parábolas eran como un filtro, eran la verdad, contenían muchísima enseñanza, pero que mucha gente no se daba cuenta, porque no tenían oídos para oír, no había verdaderamente interés en el Señor Jesús, ni en lo que decía, simplemente querían disfrutar, entretenimiento, como si fuera una película, disfrutar de eso y seguir el camino como antes, ¿no? Entonces, a ver, nos hacemos la pregunta, ¿por qué la gente no entiende las parábolas o las palabras del Señor? Acabo de contestarlo de alguna manera, pero quiero añadir otra cosa en esta ocasión, ¿bien? Primero, porque no quieren conocer la verdad, la acabo de decir. El primero de los motivos o de las razones por no entender las parábolas era que una persona realmente no quería luego indagar y ver que no había verdaderamente un interés. Pero hay también otro motivo, otra razón, y se puede ver en 2 de Corintios 4:4, fíjate lo que dice Pablo. En el versículo 3 dice, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, si no se entiende, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, muchas palabras y no quiero predicar de ese pasaje, pero lo que nos dice es otra razón por la cual la gente no entendía las parábolas, era que Satanás, el Dios de este siglo, había cegado su entendimiento, de manera que no podían ver, no podían escuchar. Ahora, sin dedicar todo el tiempo a este tema, lo importante aquí es reconocer que sí, hay gente que no entiende la palabra de Dios, no entiende el Evangelio porque Satanás les ha cegado y tiene muchas maneras de hacerlo. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad de orar y pedir que Dios, que el Espíritu Santo abra sus ojos y toque su corazón para que se interesen de verdad y entonces comience esa relación de escuchar la palabra, entender la palabra, obedecer la palabra, crecer en la palabra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vale, vamos a ir adelante, que si no, no vamos a tener casi tiempo. 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿A qué se refiere? Pues se refiere al otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea. Recordemos que el lago, igual pondré una foto, una imagen ahí, el lago era un lago grande, podríamos decir, o un mar pequeño. Si mal no recuerdo, tiene unos 13 kilómetros de alto y unos 8 de ancho. Y se puede ver perfectamente bien de un lado a otro. De arriba hasta abajo es más complicado, pero se puede ver, ahí al final se puede ver, ¿no? Entonces, ellos estaban a un lado y dijo, vamos a ese lado, más o menos del noroeste al sureste, más o menos, ¿bien? Y despidiendo a la multitud que le estaban escuchando, le tomaron como estaba en la barca
O sea, si ni siquiera... Recuerda que estaba enseñando de la barca. Ahí directamente zarparon y se fue. Y luego dice, y había también con él otras barcas. Qué curioso, ¿verdad? Había gente que no quería igual estar en la playa escuchando con los demás y se montaba a su propio barco y venían y se acercaban al Señor. Entonces, mientras el Señor está enseñando, tiene un montón de gente en la playa, en la orilla, y luego tiene un montón de barcos también por ahí que están escuchando. No van a estar pescando, están ahí escuchando también. Curiosa la imagen, ¿verdad? 37. Así que salen hacia el otro lado. El Señor dijo, vamos al otro lado. Bien, vale, no es gran cosa. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, vino una gran tormenta. Tema de tormentas en Galilea es muy común. Si tú ves una foto o visitas el mar de Galilea, te das cuenta, entre otras cosas, que está rodeado de montes. Es muy bajo, está por debajo del nivel del mar. El mar de Galilea está por debajo del nivel oficial del mar. Y sea por lo que sea, pero es muy común que se levanten tormentas brutales, muy locales, justo ahí en el lago, de los montes de alrededor. Y se evolucionan tan rápidamente que pilla a la gente en el mar, en el barco. Recuerda, ellos no tenían un motor de 90 caballos y anda, viene una tormenta, venga, vamos, y en 3 minutos ya están en la orilla. No. Esos no había motores, ¿no? Era todo a remo o con las velas o algo, ¿no? Entonces, les pilló una tempestad grandísima, fuerte, con olas muy grandes, y estaban entrando las olas y el barco se estaba empezando a hundir, se estaba llenando de agua. Evidentemente, ellos intentando sacar el agua, les estaba venciendo las olas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué representa esta tormenta para ti y para mí? Para cualquier persona, realmente. Pero cuando leemos este pasaje, ¿qué es lo que representa esa tormenta grande que les vino? Lo sabemos, ¿verdad? La tormenta física que les vino representa las tormentas de la vida que nos llegan a nosotros, que llegan a nuestra vida. Tormentas que no las hemos causado nosotros. Ahora, muchas tormentas que recibimos son resultado de nuestras decisiones, muchas de ellas. Pero a veces vienen tormentas que no son por algo que hemos hecho nosotros directamente, que va, ni indirectamente, se podría decir. Un accidente, una enfermedad, tema económico de la empresa que se va a la quiebra, o yo qué sé, tormentas que nos llegan a la vida, que nos golpean fuertemente, de repente, como esta tormenta, y que amenazan con hundirnos. ¿Has tenido alguna tormenta así? Seguro que sí. Todos hemos tenido. Son momentos de miedo. Son momentos de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, vamos adelante, porque en el 38 dice, o sea, nos damos cuenta que esto tiene una relevancia muy grande para nosotros. Dice, y él estaba en la popa, Señor Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Ahí estaba como un bebé tomando, estaba exhausto después de tanto enseñar y estaba roque. El Señor estaba dormido. Y le despertaron. Estaba dormido. Y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imaginaros. Olas, el barco
intentando sacar el agua, los discípulos todos están ya aterrorizados, que nos vamos a hundir, y está el Señor ahí dormido. Y van y le despiertan de alguna manera, y Señor, es que no tienes cuidado de que nos vamos a morir. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa que Jesús esté durmiendo en el barco en medio de la tempestad? Lo sabemos también, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Representa las veces que nos llegan las tormentas, de que hablamos hace un momento, nos llegan las tormentas enormes, y parece que Jesús está dormido. Parece que el Señor Jesús no sabe lo que nos está pasando. Que fácilmente se saca la enseñanza, ¿verdad?, de esta historia. Ahora, es normal que los discípulos se pongan un poco nerviosos, ¿bien? Con la madurez espiritual, esos nervios deberían ir relajándose. Pero es normal, es algo natural. El problema aquí, tenemos que identificarlo muy bien. El orar al Señor, el acudir al Señor, eso era bueno. Cuando nos vienen tormentas a la vida, ¿qué debemos hacer? Señor, te necesito. Pero aquí hay algo hay algo que necesita que lo miremos con detalle. ¿Os dais cuenta de la actitud de los discípulos en la pregunta que hacen? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué están mostrando? Están mostrando absoluta incredulidad, o más bien un poco de, ¿cómo lo explico? Un poco de impaciencia, un poco de, Señor, ¿no te das cuenta? ¿Veis que hay una actitud ahí un poco mala? Y nosotros también a veces, ¿verdad? Nos llegan las tormentas, decimos, ¿dónde está el Señor? Señor, ¿pero qué pasa? Esa actitud hay que tener mucho cuidado, porque no es correcta, no es buena. Acudir al Señor en la tormenta, tremendo, maravilloso, necesario. Pero ¿con qué actitud? Cuidado con nuestra actitud. En el 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Qué cosa, no? Ver al Señor hablar al mar, como si el mar fuese un perrito que está ladrando, cállate. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Se tranquilizó todo, así de golpe. El Señor, cuando ellos acudieron a Él, solucionó su problema inmediatamente. Se levantó y dijo al mar, cállate de una vez. No de mala actitud, pero con una autoridad no les quedó ni un... Vamos, no tenían opción, se callaron inmediatamente las olas y el viento. Pero entonces el Señor les mira, porque Él no ha acabado. Aquí Él sabe que hay que enseñar algo para ellos y a nosotros. Dice en el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué si estoy aquí, ya veis lo que he hecho? ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe en mí? Qué preguntas, ¿verdad? Seguro que al corazón de cada uno penetraron esas preguntas y les dejaron sin excusa, porque evidentemente no corrían ningún peligro. Nada. No había peligro, porque el Señor estaba en la barca con ellos. Y aunque no estuviese,
Pero estando en la barca con ellos en la tormenta, literalmente no había peligro. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Qué historia, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la tormenta, o cuando estamos dentro de la tormenta, algunos estáis dentro de la tormenta ahora mismo, ¿cuál es nuestra actitud? Sabemos, si somos del Señor, sabemos que Él está con nosotros, pero igual le vemos como dormido. ¿Qué debemos hacer? Acudir a Él, sí, pero con adoración, con gratitud, con humildad, con confianza. Señor, protégeme, cuida de mí, gracias por tu protección. Y si tú estás escuchando y tú no conoces al Señor, cuando te llegan las tormentas de la vida no tienes dónde refugiarte. Hay personas que se echan al alcohol o a la droga o a cualquier cosa que les de alguna manera intentando distraerse de las tormentas y tal. Eso no son soluciones, ¿no? La solución es elevar la vista y el corazón al Señor Jesús y decir: Señor, confío en ti. La tormenta tú la has traído o la has permitido llegar, y en el momento que quieras se puede calmar la tormenta, si tú quieres. Esa es la actitud correcta. Y qué buena enseñanza encontramos aquí, ¿verdad? Lo que debemos hacer en las tormentas es responder radicalmente diferente, de manera radicalmente diferente, a las personas que no tienen esperanza en Cristo, que no conocen al Señor. Bueno, que el Señor nos ayude a aprender de esta bonita historia que sucedió para ellos, para enseñarles algo a ellos, pero para enseñarme algo a mí también y a ti. Bueno, lo dejamos ahí. Que Dios os bendiga. En esta mañana, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el hermano José Andino y quería compartir un versículo de la palabra de Dios que encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 31 del verso 6, en las cuales dice el rey David, uno de los salmistas hebreos, y dice así: 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Porque el rey David dio a entender lo que diré a continuación, una reflexión. ¿Por qué trajo David repentinamente el tema de la idolatría? Quería hacer un contraste entre su total devoción a Dios y la adoración diluida ofrecida por muchos israelitas. Los rituales religiosos paganos nunca fueron completamente borrados de Israel ni de Judá, a pesar de los esfuerzos que llevó a cabo David y otros pocos reyes. Obviamente, una persona que se inclina ante los ídolos no podrá depositar su espíritu en las manos de Dios. Cuando colocamos los ídolos actuales, riqueza, posesiones materiales, éxito, en el primer lugar de nuestra vida, no podemos esperar que el Espíritu de Dios nos guíe. Dios es nuestra autoridad suprema y requiere nuestra primera lealtad. Así que Dios les pueda bendecir en esta mañana grandemente y que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Kaixo, soy Ollane y bueno, os voy a leer los versículos 23 al 27 del capítulo 4 del libro de Proverbios, que dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y bueno, estos versículos a mí personalmente me han ayudado cuando mis ojos no
no están mirando hacia la dirección que deberían de estar. Y sin más, todo este capítulo es acerca de los beneficios de la sabiduría, de cómo, pues siendo la sabiduría el principio del temor de Dios, pues cómo pues es beneficioso al final para nosotros, ¿no? El tener ese temor hacia Dios, ese respeto. Y bueno, espero que sea de bendición estos versículos y espero veros pronto y os mando un abrazo a cada uno de vosotros. Agur. Hola, buenos días hermanos, mi nombre es Edwin y quiero compartir 3 mensajes que a lo largo de esta semana me han parecido espectaculares, vamos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el otro es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, me ha parecido muy interesante esto porque, claro, cuando escuchamos o alguien nos comparte versículos o leemos y hay algún mensaje que nos sirve para el día a día, para mejorar y crecer espiritualmente, son mensajes que Dios nos da a nosotros y que nos llama a seguir de su palabra y a hacer de las cosas o de la vida o llevar una vida mejor, vamos. Y me ha parecido muy interesante. Bueno, hermanos, espero que estén disfrutando del culto digital. Un saludo a todos y bendiciones. Buenos días, hermanos. Soy Nelly. El Señor bendiga a cada uno y mi deseo es que estemos perseverando en el camino del Señor cada día. Voy a leerles un versículo que está en Salmo 116, 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Este versículo me encanta mucho, pues porque he visto la bendición del Señor en mi vida y también porque le he aprendido a amarle más. Yo antes no le amaba como le amo hoy. Y cada vez que le he pedido en oración y súplicas, Él ha estado ahí para escucharme y para suplir cada necesidad y para guiarme con su grandioso y maravilloso amor. Y qué hermoso es, hermano, ver cambios. Y los cambios que he visto en mi vida y en mi matrimonio son tan maravillosos, y ver cómo perseveramos cada día de la mano del Señor y saber que el único que puede hacer esas obras tan maravillosas es nuestro Padre Celestial. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Hermanos, soy Inés. Quiero compartir con todos un versículo que ha estado en mi mente esas últimas semanas, que se encuentra en 1 de Juan 4:10. Dice: En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese versículo he estado pensando en él esas 2 últimas semanas,
porque muchas veces cuando cuando somos cristianos y medianamente vivimos como dice su palabra, o nos creemos que realmente vivimos como dice su palabra, tendemos a pensar que todo eso es por nuestro esfuerzo, ¿no? De permanecer, o es por el cambio que ha habido en nosotros, o por la vida transformada que tenemos. Y dejamos a un lado el pensamiento de es por gracia, ¿no? De Dios, es por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y me ha hecho reflexionar que yo no puedo amar a Dios si es que Él no provoca este amor en mí, que yo no puedo amar al prójimo si el amor de Cristo no está en mí. Entonces, por mí misma no puedo amar. Y que necesitamos el amor de Dios para poder ofrecer amor a otras personas y no pensar que nosotros mismos tenemos amor y por eso lo podemos ofrecer a otras personas. Pues nada, espero que eso sea de bendición para alguien como lo ha sido para mí esos días, y que pronto nos podamos volver a ver. Estoy con ganas de volver a reunirme y veros a todos. Y nada, que tengáis muy buena semana. Dios os bendiga a todos. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estéis teniendo un buen día, disfrutando del culto esta mañana. Y bueno, quiero compartir con ustedes 3 versículos que son de gran ánimo en mi vida y espero que para ustedes también. El primero se encuentra en Romanos 8:18 y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El siguiente se encuentra en Salmos 27:14 y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y el último se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18 y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuán difícil se nos hace dar gracias en todo cuando se nos presenta en nuestras vidas momentos de tormenta, momentos de aflicción, momentos de tristeza. Este versículo ha sido de gran reto para mí porque son tiempos de aflicción y de tristeza en mi vida, tiempos de incertidumbre. Pero he aprendido a dar gracias en todo porque, como dice este versículo, esta es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es hacerme pasar por esta tormenta, si la voluntad de Dios es hacerme pasar por estas aflicciones, si la voluntad de Dios para mi vida es esa, yo le voy a agradecer siempre, porque Él me está enseñando algo, Él me está puliendo, Él me está guiando. Me ha dado muchos versículos que para mí son de gran bendición y Salmos 27:14 es uno de ellos que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y la verdad es muy difícil esperar cuando los momentos son de tormenta, de tribulación. Es muy difícil esperar cuando los momentos son de tristeza y de incertidumbre. Pero dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Porque Romanos 8:18 me recuerda que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Y por eso estoy seguro que lo que yo estoy pasando es temporal. Porque va a haber un momento que vamos a ver la gloria de Cristo Jesús. Y allí es donde yo voy a poner mi mirada. Y yo te animo, hermano, que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús, no en las aflicciones que puedas estar pasando hoy. Yo te animo a que tú des gracias en todo, a que te esfuerces y a que pongas tu mirada en la gloria venidera,
que es en Cristo Jesús, no en este tiempo de aflicción. Gracias, hermanos, espero que tengáis un buen día. Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo saludarles en el amor de Cristo. En este momento leeré una porción de su palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida. Uno de los versículos donde me refugio cuando llegan esos momentos difíciles, duros. Y gracias a esta palabra que me ayuda cada día. El libro es Salmo 23, 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Bueno, le doy gracias a Dios por esa palabra que me da la fuerza para seguir adelante en su caminar. Donde yo puedo descansar cuando me siento triste, afligido, desanimado. Donde llegan esos momentos cuando yo, como ser humano, no puedo solucionarlo. No puedo hacer nada. Pero cuando voy a su palabra, Él conforta mi alma. Siento un alivio en el corazón y un respaldo de parte de Dios. Le doy gracias a mi Dios por darme la oportunidad y el privilegio de ser su hijo. Así que, hermano, este libro de la Biblia es una bendición para mi vida. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Quiero mandarles un saludo enorme en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que el Señor nos tenga a todos con bien y con el deseo de poder volver a la iglesia y seguir creciendo en los caminos del Señor. Quería compartir esta mañana un pequeño devocional que ha sido de mucha bendición, de mucha motivación en estos días, en estos tiempos tan difíciles. Y lo bonito que es tener al Señor Jesucristo presente en que Él nos ama sobre todas las cosas. Y el pasaje que les voy a leer está en Juan 11, versículo 1, dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pues qué precioso gesto el que vemos aquí, y bueno, la relación que tenían también, pues Lázaro, una persona muy importante para el Señor, también Marta, que es su hermana, y María, con ese gesto precioso que nos especifica aquí el apóstol Juan, donde hizo esta enorme obra con el Señor. Y de esto pasamos al versículo 5, que es donde encuentro la motivación en sí, en lo que es este pasaje. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, específicamente habla de que el Señor amaba a estos tres hermanos. Qué bonito ver o sentirse en esa posición, ¿no? Que el Señor menciona tu nombre y que dice que te ama. Luego vemos también en uno de los apóstoles que se hace llamar al que Jesús amaba. Es un bonito gesto, es un bonito, digamos, recordatorio que nos hace el Señor aquí. Y pasamos a Juan capítulo 12, donde encontramos otro pequeño pasaje donde vemos yendo más a fondo con este tema, que la verdad, como les decía antes, me ha motivado a sentirme que Jesús me ama, que nos ama a todos. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces vemos la relación que tenían estos hermanos con Jesucristo. Lázaro, una persona muy importante, pues el Señor le amaba, dice, y no solo eso, le había devuelto la vida. A María y Marta, pues personajes también, hermanos de Lázaro, hermanas, que pues el Señor les amaba, como lo habíamos leído anteriormente, y María es quien ha hecho esta enorme obra con el Señor de enjugarle con sus cabellos los pies del Señor. Qué maravilloso. Y me pregunto yo, ¿qué hacemos nosotros con el Señor Jesucristo? ¿Qué obra hacemos para poder demostrarle también que nosotros le amamos? Una bonita pregunta que cada uno de nosotros deberíamos reflexionar. ¿Qué hacemos por el Señor cuando el Señor nos aclara que Él nos ama? Luego en el capítulo 13, versículo 23 dice, uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, esto habla cuando está en la Santa Cena, ¿no? Y el Señor pues tiene reunidos a sus discípulos, y vemos aquí que uno de ellos pues tenía una confianza enorme con Él, y por eso se sentía que Jesús le amaba. También qué tiempo tan maravilloso poder haber conocido al Señor y estar con Él, con esa confianza. En el mismo capítulo 13 encontramos el versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Un importante versículo que también nos recuerda que es el nuevo mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesucristo, y es encarecidamente que nos amemos los unos a los otros. Luego en el capítulo 14, siempre de Juan, dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto pues nos está hablando específicamente el Señor Jesucristo, y dice que si en verdad le amamos, pues hay que guardar sus mandamientos, y Él pues rogará al Padre para que esté siempre con nosotros el Consolador, el cual ya nos ha dejado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ama, y ante su partida pues nos ha dejado este Consolador rogando. Una persona que nos ama, pues ruega por nosotros, y esto nos ayuda a entender la importancia que es cuando nosotros rogamos al Padre por las oraciones, por las peticiones de cada hermano, con esas necesidades que solemos tener siempre, ¿no? Porque sea de cualquier tipo, tenemos esas necesidades, y con esto pues también demostramos el amor que tenemos por cada uno de nuestros hermanos. Rogar al Padre para que el Señor ayude a este hermano que se encuentra en dificultades. Y luego en el versículo 21, para terminar, dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Pues aquí tenemos otro versículo muy importante, donde claramente el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y los tenemos en nuestro corazón, pues estamos correspondiendo a ese amor, ¿no? Con el que Él nos ama. Y bueno, la conclusión de esto es que las buenas nuevas del Señor Jesucristo están siempre. Cuando leía lo que leíamos antes, ¿no? Cuando dice el Señor Jesucristo que amaba a María, a Marta y a Lázaro, nos ponemos a pensar lo que
el Señor Jesucristo, pues no solo a ellos les ama, ama a todas las Marías del mundo, a todas las Martas, a todos los Lázaros que puedan estar en el mundo, y te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos, y por eso el Señor ha hecho ese sacrificio enorme para que nosotros estemos, pues seamos salvos, ¿no? Pero a todo esto, otra conclusión es de que qué obra puedo hacer yo para el Señor Jesucristo para corresponder a ese amor. Pues nos lo dice aquí mismo. Si en verdad le amamos, pues hay que guardar sus mandamientos, hay que perseverar en poder hacerlo, en seguir creciendo. Y bueno, pues espero que les sea de mucha bendición, de mucha motivación, así como lo ha sido para mí estos días, leyendo pues estos versículos que la verdad me han llenado mucho, y nada, pues esperar que el Señor nos ayude y podernos reunir pronto, mis queridos hermanos. Un abrazo grande, hasta pronto. Muy buenos días.
Hoy quiero tocar el tema de las invitaciones de Cristo y quiero dirigirme a los creyentes. No sé en cuanto a vosotros, pero a mí me encantan las invitaciones. El próximo viernes vamos a viajar a Estados Unidos y estaremos ahí por un mes visitando familiares, particularmente a mi papá, que ya tiene 93 años. Mi hijo Daniel me invitó para predicar en las 2 iglesias que él está pastoreando, un culto en inglés y el otro en castellano. Invitaciones a los cumpleaños, aniversarios, bodas, me dan mucha alegría, particularmente cuando la invitación incluye una comida. Hoy quiero compartir con vosotros una invitación de Cristo y pienso yo que es la principal y la base de todas las otras invitaciones de nuestro Salvador. Esta invitación es la primera de las 4 que he enseñado que tiene que ver con los 4 D de dedo, del discipulado. La invitación que viene del Señor se llama el descanso, a descansar. Y vamos a dar lectura a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nota ahí, en versículo 28 y versículo 29, el verbo descansar. Y yo os haré descansar. Y versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación a descansar. No tenemos el tiempo disponible para desarrollar todo, pero esta invitación es la principal sobre la cual las otras dependen. Un discípulo es un aprendiz, uno que sigue la enseñanza de otro. Ser un discípulo de Cristo es un proceso. No es estudiar un libro de 15, 20 o más lecciones. Se puede ver en las Escrituras que hay discípulos que fueron incrédulos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, encontramos un ejemplo de eso. Vamos allá, Marcos capítulo 16 y los versículos 9 al 14. Dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Entonces, hay discípulos incrédulos.
pero también hay discípulos desobedientes. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 6 y los versículos 40 y 46. Lucas 6, 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, hablando en cuanto al discípulo. Pero en versículo 46, en la misma enseñanza del Señor, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay discípulos que son incrédulos en cuanto a ciertas cosas, hay discípulos desobedientes, pero también hay discípulos sin el poder de hacer la obra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, los versículos 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, aquí en Mateo 17, versículo 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y reprendió Jesús, ahí está. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hay discípulos que pueden tener incredulidad en cuanto a ciertas cosas, discípulos desobedientes, discípulos limitados en su poder. En la iglesia del Señor hay muchas personas que son salvas, pero pocos son discípulos. La primera invitación o la primera del discipulado es al descanso, a descansar con el fin de conocer a su persona, la persona de Cristo. Volviendo a Mateo capítulo 11, encontramos de nuevo esas palabras. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no debe haber dudas en cuanto a la salvación. Sabemos que no es por obras, y más bien debemos descansar en su promesa que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, y los versículos 27 al 30. Aquí dice, Mateo 10, versículo 27. Mas mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo! En sus manos tenemos esa promesa, y por eso debemos descansar de estar pensando si soy salvo o no soy salvo, porque si he recibido a Cristo como mi Salvador, ya estoy en la mano de Él. Ya no debe haber tampoco ansiedad.
Filipenses capítulo 4. Gálatas, Efesios, Filipenses. Llegando yo también, capítulo 4. Los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuanto más le conocemos, más confiamos en la soberanía de Dios. No puedes descansar en alguien que no conoces. El discípulo tiene plena confianza en la persona de su salvación como Señor y Salvador. La primera D, muy necesaria en el discipulado, es descansar, con el fin de conocerle que nuestro Salvador es soberano. Él es nuestro amo, maestro y Señor. El discípulo que no descansa en la soberanía del Señor no puede aceptar las otras invitaciones de Él en cuanto al desafío, en cuanto a dejar todo, ni para dedicarse o consagrarse a Él. La pregunta esta mañana es, ¿estás descansando en tu Salvador porque le conoce como soberano, controlando todo lo que entra y pasa por tu vida para que tú seas conformado a su imagen? Eso es una invitación muy importante. Tenemos que aprender a descansar en todo lo que Él es para poder conocerle. Y conociéndole, podemos aceptar sus otras invitaciones para ser desafiado, para poder dar muchas cosas y dedicarse a Él por completo. Que el Señor os bendiga en esta mañana. Padre Santo, gracias por esa invitación de Cristo al descanso. Ayúdanos a aprender de ti, ayúdanos a aprender de nuestro Señor y Salvador para poder descansar en tu soberanía en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.